Sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, 2019 puede ser un parteaguas en las relaciones obrero-patronales. Habrán de presentarse acontecimientos, nacimientos, defunciones, pero sobre todo una modificación a la Ley Federal del Trabajo que habrá de cambiar sin lugar a dudas la faz del sindicalismo, pero también de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Quédese, porque al parecer viene una nueva insurgencia sindical. Estamos a punto. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Pero ¿cuáles son los elementos que vamos a atender a lo largo del programa? Primer segmento, factor trabajo, los cambios que indudablemente ya están anunciados y que vienen. Segundo segmento, ¿qué vamos a hablar en el segundo segmento? Nuevas centrales obreras, organismos a modo de Morena. El tercer segmento atenderemos el asunto específicamente vinculado con si quedarán impunes los abusos que a diestra y siniestra hemos conocido o sospechado en la vida económica y política de este país. Y por último, un cambio impuesto por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. De este asunto hablaremos hoy aquí a fondo, no se nos vaya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Pablo, gracias. Bueno, comenzando por las damas. Muchas gracias. Estamos viviendo momentos históricos, me parece. Así es, así es. Bueno, evidentemente es una época de cambios, clarísimo, pero hay que poner en contexto, ¿no?, los cambios, porque a mí me parece muy importante que cuando se escribe, se opina sobre lo que está ocurriendo, sí recordemos de dónde venimos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo hoy, pues es ya la emergencia de un nuevo modelo laboral, apenas en ciernes, es el comienzo, yo diría es el fin del viejo arreglo corporativo, eso que muchos denominan la paz laboral. Esa paz laboral estaba sustentada en un arreglo corporativo vinculado al Estado, pero que generó, digamos, en los últimos 40 o 50 años, una profundización de los vicios, de la perversión de ese arreglo corporativo, y que evidentemente, pues sí, daba paz laboral, pero hay que recordar en qué estaba sustentada esa paz laboral. Una caída brutal de los salarios desde los años 70, desde el 76, una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo, del salario mínimo, y un mercado laboral generador de pobres por esta compresión de los salarios. Entonces, esto era la paz laboral que teníamos, basada en la corrupción, el control, la falta de derechos, de libertades sindicales. Evidentemente, esto era algo que en algún momento tenía que acabar. De hecho, yo creo que el problema y lo que debemos preocuparnos es por qué se tardó tanto en terminar ese arreglo, por los costos enormes que trajo en términos de corrupción, de vicios y de limitaciones en el crecimiento de la productividad del país, que es algo que a todos nos debe preocupar. Entonces yo lo pondría en ese contexto, que es ver lo que viene, pero en razón también de lo que tenemos que dejar atrás, porque si no el panorama no queda claro, digamos, para los oyentes. Porque cuando llega el PAN, Jorge, no toca esa estructura, se monta en ella, sigue operando. Pensábamos que iba a venir un cambio profundo y resulta que el cambio nunca llegó. Se monta, fue un cambio en la silla presidencial, pero no en las estructuras económicas. Estoy de acuerdo en que se trata de un cambio, estoy de acuerdo de que es una evolución y que, como toda evolución, no es de la noche a la mañana y que lleva muchos años este proceso, ¿no? Tampoco es un proceso que debe de ser alarmante ni para los sindicatos, ni para los trabajadores, ni para las empresas, sino necesitan ajustarse a ello, necesitan estar adecuadas a ello. Ahorita que Graciela se refería a 1976, en el año de 1976 hubo muchos movimientos laborales muy importantes. En el sexenio de Luis Echeverría fue un apoyo muy fuerte que tuvo el sindicalismo independiente. Entonces, es un proceso evolutivo y es el que debemos estar conscientes de ello. Efectivamente, respondiendo a tu pregunta, Calderón no lo tocó
lo dejó ahí, no tocó nada más que algunos aspectos muy básicos de las cuestiones sindicales, como el hecho de que se publicitaran los contratos colectivos de trabajo y que rindieran informe del estado de las finanzas de los mismos, pero hasta ahí. Hoy en día los proyectos de reforma que existen son un poco más profundos y se centran particularmente en el tema del voto libre, directo y secreto de los trabajadores para designar a sus dirigencias sindicales. Pablo, pero viendo las cosas desde fuera como observador, ¿qué me garantiza que no se está gestando un nuevo Frankenstein? O sea, el viejo sindicalismo corporativo fomentado, amamantado por el PRI, por la estructura política, ¿qué garantía tengo hoy de que el cambio va a generar un sindicalismo sano, democrático, con una relación madura con las empresas, con las relaciones con los organismos empresariales y no se convierta ahora en un corporativismo moreno? Bueno, garantías no hay ninguna, empezando por ahí. Pero lo que sí es claro, y yo coincido con Graciela, es que este modelo corporativista más neocorporativista, el corporativismo es de la época de los 70, todo eso. Yo creo que después del Tratado de Libre Comercio vienen cambios importantes, donde el modelo económico que se nos propone es ser competitivos con bajos salarios, con control sindical, con un proceso de desindicalización muy fuerte, y donde los sindicatos de protección, o sea, ¿qué hacían los promotores de México en Davos, en todos estos foros? Era un país donde no hay huelgas, donde los sueldos incluso son más bajos que los de China, están en los niveles más inferiores de América Latina, similares a países como Nicaragua o Haití, donde todo está controlado y donde si tenemos una buena relación con las cúpulas sindicales, dándoles posiciones políticas, un puesto en el Senado, en la Cámara de Diputados, los tenemos controlados. Ahora, ese esquema está cambiando y está cambiando radicalmente por razones internas y por razones externas. Razones internas tienen que ver, por ejemplo, con la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En el 2012, una reforma todavía de un corte muy neoliberal, perdón por la palabra, Panista, y abusar, ¿no? abusar de la palabra, donde se legaliza el outsourcing. O sea, es tan claro el asunto de la legalización del outsourcing, que antes era ilegal, que ahora se vuelve legal a partir de la reforma del 2012, que los datos de trabajadores asegurados del Seguro Social se disparan en el sexenio de Peña Nieto. O sea, no es que haya habido nuevos empleos, sino esos que ya estaban en la ilegalidad se vuelven legales porque ya se pueden meter los trabajadores outsourcing al Seguro Social sin una complicación legal. Ahora, ¿no? déjame preguntar. Y eso genera un problema, nada más para terminar, que le metes una carga financiera espantosa al Seguro Social. Entonces, sí, bueno, al gobierno actual sí le generas un impacto brutal que te obliga a reformar eso, porque si no, vas a tronar por todos lados. Ahora, ¿es producto, les pregunto, Graciela, es producto de la voluntad, de la conciencia, de la madurez de los sindicatos, de la voluntad, de la conciencia, de la paz que procuran las empresas, o es simple y sencillamente voluntad del partido político, del grupo de político en el poder? O sea, una necesidad de la cuarta transformación o una verdadera muestra de una madurez en la vida sindical. No. Ni una ni la otra cosa, ¿no? Para mí no hay tal madurez en la vida sindical de ninguna manera, pero esto no es algo que surge de la cuarta transformación. Para empezar, la reforma constitucional es de 2017. La hizo el presidente Peña Nieto, lo vamos a hablar en el último segmento, obviamente que con una presión muy fuerte de los Estados Unidos y del Partido Demócrata en los Estados Unidos, o sea, mucho antes de Trump, y estaba vinculado básicamente con la negociación del Tratado Transpacífico, ni siquiera con el TLC. Sí. Y de ahí viene esa reforma que fue sorpresiva para todos, inclusive para mí, que soy una permanente estudiosa del tema, porque llegó una reforma estructural al mundo del trabajo que nunca habíamos podido lograr, si bien era una reivindicación de larga data
puedo poner, no sé, el movimiento ferrocarrilero, si ustedes quieren, claro, la tendencia claro, democrática, si ustedes Vallejo gustan. y demás, Vallejo, sí. todo, Sí. esos son reivindicaciones históricas de ciertos sectores del sindicalismo que buscaban independencia, autonomía, ¿no? Que buscaban realmente democracia en la vida de los sindicatos, como la tendencia democrática. Sin embargo, esto nunca tuvimos internamente la fuerza social ni política para llevar adelante una reforma estructural en el mundo del trabajo. Y se logra efectivamente en la negociación del Tratado Transpacífico como una condición para que Estados Unidos acepte la participación de México en el tratado. Como sabemos, después Estados Unidos se retira del tratado cuando gana el presidente Trump y la presión continúa en el marco del nuevo TLC, del TEMEC o como lo quisiéramos llamar. Entonces, eso para empezar hay que entender muy bien de dónde viene de pronto un cambio institucional de tal envergadura que yo creo que no ha sido apreciado por la opinión pública ni por los comentaristas y analistas, porque estamos tocando el corazón del modelo, no solo corporativo, sino todo el modelo social mexicano. Claro. Porque realmente nunca se le dio la importancia que tenía ese control sindical, la corrupción que generó, el hecho del bajo salario como un limitante para el despegue de México en una estrategia competitiva, como aquí se comentaba, de otra naturaleza. Yo pienso que quizá uno podría entender, digamos que hasta después de la crisis de 94, este modelo de control con el que entramos al Tratado de Libre Comercio, porque en ese momento Estados Unidos fue menos exigente, sí. ¿no? Fue un acuerdo de cooperación que realmente no hacía absolutamente nada. A partir de ahí tendríamos que haber empezado una nueva estrategia, la estrategia de competir con mejores salarios, mejor productividad. Claro. Y en algunos sectores lo logramos. Piense usted la industria automotriz, que realmente es un éxito en el medio de un desastre, yo diría, de un desastre desde el punto de vista de cómo se manejó la estrategia competitiva frente a los Estados Unidos en la maquila y demás. Pero la industria automotriz es un éxito. Y aún así, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores de la industria automotriz decreció y en la relación frente a Estados Unidos fue tremenda. Entonces tuvimos que tener la ayuda de nuestros amigos del norte en algo, parece que ayudaron, que fue para mover esa resistencia política interna y del sector empresarial en poner nuevas reglas del juego. Entonces, ni es madurez del movimiento sindical, ni es una presión de Morena y de la Cuarta Transformación. Por supuesto que Morena sí tiene un proyecto de democratización del mundo del trabajo, que significa, como muy bien aquí lo dijo Jorge, darle el voto a los trabajadores. Es devolver a los trabajadores los derechos colectivos que fueron expropiados casi durante todo el siglo XX, evidentemente por sus líderes en complicidad con autoridades gubernamentales y por el interés empresarial de ese arreglo. Perfecto. Aquí tendríamos... ¿Sabes qué? No quisiera interrumpirte. Adelante. Déjame ir a una pausa. Porque si comienzas te voy a tener que cortar. Sí, adelante. Imagino que es muy frustrante cuando ya estás en una idea que de repente ya vas encarrerado y de repente me pongo enfrente. Déjame ir a una pausa y regresamos con este tema porque a mí me parece que es fundamental y contribuye a esta discusión, este análisis a que usted comprenda por qué decimos que es fundamental lo que está por vivirse en el elemento, en el factor trabajo en el 2019. Tú no lo ves tan complicado. No. Sí lo veo complicado. Lo que decía ella está muy mal. No, mal no. En broma, porque nos estábamos resfriando, dije yo. Para estar llorando. A eso me refería. No. Yo le decía a la doctora que si estaba ya llorando no o si simplemente le había caído mal el aire acondicionado. Créanme que llevo Así no es. más que toda mi vida escribiendo sobre que esto hay que hacerlo, así que imagínense. Bien, de mi parte, tomar las cosas con cautela. Eso es lo que tenemos que hacer. Se ha dicho que estaban los salarios muy bajos, que se vivía en un corporativismo completo, eso es cierto, pero tampoco por este nuevo modelo automáticamente los salarios van a subir. No. Entonces debemos no debiera. No. Está bien que se busque que suban los salarios, que esté mejor la clase obrera, pero para ello tiene que tener la participación directa de los empresarios. Y ahí precisamente son empresa y sindicato, trabajadores y empresas las que van a determinar con toda precisión hasta cuánto se puede estirar la liga. De lo contrario, estar esperando o vender
la idea de que esto va a cambiar de la noche a la mañana por un simple decreto, no. Segundo, yo sí creo que se trata de una gran reforma constitucional, la del 17, y que no nada más está cambiando la vida sindical, sino también la transformación de la impartición de justicia en materia laboral, porque desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean nuevos tribunales. Lucha que tuvo durante muchos años el sector de la izquierda del país. Lo estuvo luchando por muchos años, razón por la cual no va a haber marcha atrás a esto y va a ir caminando hacia adelante. La legislación, yo quiero escuchar la parte económica que tú dominas muy bien. Yo nomás digo una cosa, la legislación laboral, y espero no aventármelos a todos ustedes encima, pero yo como observador, periodista externo, digamos, era demasiado paternalista hacia el trabajo. O sea, al extremo de que había trabajadores que no eran trabajadores de una empresa y se presentaban presentaban una demanda en contra de una empresa y era obligación de la empresa comprobar que el señor no había sido su trabajador y ganaban las demandas, apoyados y asusados por abogados. Pero bueno, ese es un punto. Digo, la parte en económica. ese caso incluso hasta hubo casos enigmáticos, ¿no? Del exgobernador de Quintana Roo, que utilizó esa artimaña Esa figura, sí, para incluso extorsionar a inversionistas nacionales y extranjeros de la industria hotelera. O sea, no es ficción, sucedió, Sí, sucedió. y apoyados desde sectores del poder que veían como una forma de extorsión y con los controles corporativos que había, ¿no? Ahora, yo creo que hay una situación de crisis. Si ustedes revisan, por ejemplo, toda la discusión de incrementar el salario mínimo que se da con el Banco de México, Gerardo Esquivel, el grupo de expertos, la propuesta que incluso Mancera apoyaba, sí va al eje la discusión de decir, a ver, ¿por qué los salarios en México son tan bajos? Y son tan bajos porque hubo un esquema donde nos asustaron siempre con el petate del muerto. De la inflación. Exactamente, ¿sí? Del efecto FAO y estas cosas que resultaron ser una gran falacia, pero que nos metieron en una complicación del rompimiento del tejido social muy fuerte. ¿Sí? Ahora, se rompe esta situación y sí se generan expectativas de mejora salarial. No en balde, sectores de trabajadores del mismo PRI ven con mucha simpatía el movimiento de Morena. O sea, sienten que por ahí hay una vía para obtener mejores condiciones y mejores negociaciones. Pero en automático. Yo creo que se va dando paulatinamente. Pero ellos no lo conciben así, dicen, ya llegó la revancha. Es que ese es el riesgo, de que sea una idea de Morena. No, es una negociación entre empresa y trabajadores. Sí, pero yo porque creo... de lo contrario, si se va a decretar por medio de una línea directa del gobierno, no va a funcionar. Es un tema de expectativas. Hace una semana Jorge Castañeda escribió un artículo muy interesante sobre eso. ¿Por qué de repente hay una noción de bienestar por el simple hecho de que un nuevo gobierno genera expectativas en la gente? Por eso tenemos los niveles de confianza tan elevados del presidente de la República. Y eso también se traduce en ámbitos laborales y en ámbitos sociales. Ahora, respondiendo a tu pregunta, en términos económicos, ¿qué va a generar? Una situación muy complicada. ¿Sí? No es tan sencillo. No. Vemos lo que está pasando en Matamoros, Sí, ya están donde se están dando decisiones, Claro. donde hay empresas que sí pueden renegociar y continúan trabajando. Hay empresas que dicen, yo soy un centro de costos, lo dicen así, soy un centro de costos y con estos costos yo ya no puedo competir. Entonces, se está dando una negociación muy compleja, donde crean lo que no, el gobierno federal también está interviniendo. Ahora, Bueno, pero a ver un momentito, ¿cómo no va a intervenir el gobierno federal? A ver, o sea, obviamente esto no puede ser estar ausente. O sea, todo cambio de gobierno genera expectativas. Así como el gobierno de Peña Nieto generó expectativas en ciertos sectores de la sociedad para hacer negocios que hemos visto y se han puesto a la luz del día, este genera otras expectativas en otros sectores. Pero el gobierno, la Secretaría del Trabajo, no va a poder estar ausente, al contrario. Yo creo que aquí lo que se requiere es mucho lo que dices, un acuerdo preventivo, ¿no? Preventivo, no
no para resolver solo las huelgas. También tenemos que aprender a resolver las huelgas, las dos cosas, porque en este país lo que hacíamos era control de las huelgas, preventivo. No tenemos que hacer eso con los mismos instrumentos, sino más bien acuerdos que vinculen salarios y productividad y que generen a nivel de todo el país sí un incremento de los salarios, porque están en general rezagados los salarios. Buena parte de la pobreza está generada por el mercado laboral. Entonces, si un mercado laboral no genera bienestar, no hay política social en el mundo que pueda resolverlo. No podemos resolver con política social los daños que nos crea el mercado laboral. Entonces, por eso yo creo que sí debe haber una política pública. La política pública no debe ser solo dar empleo a los ninis o como lo llamemos. Eso es una parte esencial para evitar, digamos, que sean justamente estos jóvenes, los muertos, los que se van, digamos, del país o los que van a la delincuencia organizada. Está muy bien, pero eso es política social prácticamente. Necesitamos política laboral. Exacto. Y la política laboral supone tener una estrategia para promover estos acuerdos. Y aunque suene viejo, ustedes recuerdan aquel acuerdo nacional para elevar la productividad de los años 90, que fue, por supuesto, una gran simulación, porque subió la productividad, pero no subieron los salarios. Bueno, ahora vamos a hacerlo en serio, es lo que yo propondría. Realmente un acuerdo nacional, un nuevo pacto social, si ustedes quieren, que sea un pacto con incremento de la productividad, porque así tenemos que competir, y después lo hablaremos cuando llegue la parte del TEMEC. Tenemos que competir con creciente productividad, pero al mismo tiempo con redistribución. Si no, este país no va a ser viable. Así lo planteo. Déjame una cosa, porque no se nos vaya del tema fundamental. Esta semana nace una nueva central obrera. Según los críticos o los conocedores, como quiera verse, obedece a la necesidad de terminar, de acabar de enterrar el viejo corporativismo sindical y de generar una nueva central que a mí me parece, como observador, que no obedece a la fuerza o al vigor del sindicalismo, sino a la necesidad o coincidencia con el planteamiento de la Cuarta T, a quizá la necesidad de un planteamiento global que obliga a nuestros socios del norte, no sé, pero a mí se me hace como producto de la madurez, de la sensatez obrera, no, esa central no es por ahí, salvo su mejor opinión. Bueno, sería un error el pensar de que se va a crear esta central, que el día de mañana sale la noticia, aunque ya ha sido comentada en estos días, con la finalidad de que desaparezcan las otras centrales. Claro. Pero van a morir solitas. No necesariamente, ese va a ser el error. Exacto, Yo me quedo precisamente con la idea de Graciela, y la idea de Graciela es preventivo, y todos debemos de aprender a tener unas nuevas relaciones laborales. Absolutamente. Nuevamente me voy a sentar a negociar con el sindicato, con los trabajadores, con la empresa. Desaparecerán los propios contratos de protección. El outsourcing se va a transformar para que sea auténtico, como el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, todo eso debe ser una política de la Secretaría del Trabajo, en la cual auxilie a empresas, a sindicatos y a trabajadores y a la academia, a las instituciones académicas, para que lo puedan llevar a cabo y no sea un choque y una transformación negativa en vez de positiva. Déjame decir una sola cosa que, por supuesto, comparto. Ya estamos pero que coincidiendo. Creo que, totalmente, pero sí, una cosa importante es, acuerdo, antes se sabía muy bien evitar las huelgas, pero no tenemos capacidad estatal para resolverlas rápido. No la tenemos, no la construimos nunca, porque llevamos décadas sin tener huelgas. Hay que tener capacidad estatal. Si hace falta reforma legal también habría que pensarlo. O sea, si hay que corregir algunos aspectos en el derecho de huelga, hay que verlo. Pero tenemos que construir capacidades estatales de resolver rápido los conflictos cuando no se hayan podido evitar. Y eso no lo tenemos y nadie lo está de alguna manera colocando en el centro. Yo lo pondría hoy como una necesidad imperiosa del país. Vamos, Silvia, déjame 30 segundos 30 y segundos. le sigues después de la voz. Libertad sindical implica conflictos laborales. Exacto. Y esto es interesante ver
¿Cuántos conflictos laborales estallaron en el sexenio pasado? Prácticamente no hubo. Prácticamente Y no los que hubo, ¿cómo terminaron? Sí, Reprimiendo a los trabajadores. y eso va a cambiar. Fonda. Y eso creo que tenemos que entenderlo. Pero ahorita que termine Pablo, doy mi punto de Va vista. a cambiar, sí. Ahora va Ahorita a que por ahí, termine. ahora te Se, se acabó la paz laboral. No, tenemos es que precisamente eso, no. construirla, la verdadera, Es que no el esta. problema, los que nos hemos dedicado a esta materia y hemos revisado contratos colectivos de trabajo en donde enfrente tenemos al sindicato y está en la empresa y dan argumentos técnicos de fondo por el cual quieren un incremento salarial, a mí se me hace de lo más natural. Claro, Ahora, absolutamente. no es lo general. Bueno, Hay ahora que se va a construirlo, convertir claro. en algo más común. Hay que hacerlo. Ya se llevó tu minuto. Ahorita nos ajustamos. Perdón. Ahorita nos ajustamos aquí, llegamos a un Perdón, acuerdo, perdón. ¿no? Ahorita nos ponemos Nada de más acuerdo nos en la falta pausa firmar el comercial. acuerdo con Regresamos. Pablo y ya. Bueno, te voy a dar primero de regresar. Para que no digas que soy injusto como árbitro. Muy bien. Mira, vamos a poner casos concretos, ¿no? Está ya la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana y era lo que estábamos platicando al principio, ¿no? Antes de comenzar el programa. Sí, exactamente. Entonces, ese es un buen ejemplo. Ellos tuvieron una huelga muy larga, muy inútil, la perdieron y fue una gran derrota. Y ahora quieren pensar que por el cambio de condiciones, con un nuevo gobierno, las cosas van a cambiar Y va a ser el segundo grande. y puede ser el segundo gran fracaso. Yo creo que aquí es donde, antes, ¿qué teníamos? A ver, teníamos a una empresa, a un sindicato y al gobierno. El gobierno generalmente presionaba a estos para que aceptaran lo mínimo. Y entonces así se resolvía el asunto. Y venía la amenaza gubernamental de o aceptan o no hay nada, ¿no? Entonces siempre había una relación de negociación muy dispareja. ¿Sí? Yo creo que ahora tenemos que replantear la forma de hacer las negociaciones de tal manera que los sindicatos con argumentos, con posibilidades reales y con cifras bien manejadas, sepan hasta dónde pueden llegar. Estamos hablando de una situación donde los números son mucho más manejables porque esta universidad depende de un presupuesto público. Pero lo mismo lo podemos entender con una empresa, nada más que aquí, aquí estamos con el patrón es el gobierno. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Sí. Entonces, tenemos que entender que los sindicatos ahora están mucho mejor informados y van a ir a negociar con una posición mucho más fuerte. Pero esto implica hasta dónde puedes estirar la liga. Sí. Hasta dónde van a apostar ambas partes, la sindical y la empresarial, a ganar. Y creo que ese es un proceso que nos va a costar mucho trabajo aprenderlo. Perdón por mi pesimismo, ¿no? Ahora, déjenme decir una cosa. Mira. En el pasado, y tú lo viviste, doctora, en el pasado fuimos testigos de una corrupción cínica, imbécil, increíble de no ver. Y uno de los ejemplos más claros, que no el único, por supuesto, está en Petróleos Mexicanos. Por supuesto. ¿Quién piensa que somos los ciudadanos unos imbéciles? ¿Que vamos a creer que el líder del sindicato no sabía del huachicol? Por favor, si ahí no se mueve un lápiz, sino el sindicato ha dado permiso para que se mueva. Bueno, pero a ver, corrupción. Corrupción puede haber en cualquier sindicato del mundo. La diferencia es que no son impunes, ¿no? Y hay mecanismos de rendición de cuentas internos en los sindicatos, hay mecanismos de transparencia en el manejo, ¿no?, de la información pública, etcétera. Lo que nosotros piensen que lo que pasa en los sindicatos y la corrupción y la impunidad es lo que pasó en el país. Eso es muy importante entenderlo, porque si no parecería que el problema son solo los líderes corruptos. Claro que hay, imagínense que el hijo de un líder sindical tenga una casa de 160 millones de pesos. Bueno, verdaderamente esto es obvio. Nadie discute eso. El problema es por qué sucedió. Y una de las razones es porque los trabajadores no tienen voz ni voto en las organizaciones sindicales en México. En todas partes puede haber cierto sesgo en términos de manejo de una burocracia sindical donde todavía sobreviven, en términos de manejo de recursos, las cuotas, todo lo que ustedes quieran. Pero la democracia interna en un sindicato es el verdadero antídoto de esto. Ahora bien, en un contexto tan singular, por llamarlo de alguna manera, como el que hemos vivido, yo diría que hemos tenido perversiones en todos los ámbitos del sindicalismo.
tanto en las organizaciones tradicionales como en el sindicalismo independiente. O sea, hay que reconocer que era un contexto que creaba incentivos para prácticas, por decirle de alguna manera, anómalas. Pero Graciela, Y una es la falta de democracia, sí. sí, perdón, pero Graciela, también hay sindicatos muy serios. Por supuesto, hay sindicatos como que no todo. son corruptos. Pero es todo. Hay líderes Todo. sindicales que no Muy son rectos, corruptos. pero desde muy ya. rectos. Entonces, desgraciadamente, generalizamos en algunas ocasiones Claro, no. pensando que todos los sindicatos son malos. No, por eso yo dije, en los extremos Exacto, en los se extremos, dan sí. perversiones que son producto de un contexto. Y evidentemente eso pues es obvio que hay líderes mejores. Y la misma crisis del sindicalismo es la crisis que estamos viendo en los partidos políticos. O ahora vamos a imaginar que porque 100 partidos políticos se quieren, o 100 grupos sociales quieren organizarse en partido político, esos partidos políticos realmente van a ser los que salven el sistema de partidos. No, o sea, no es tan sencillo. Lo mismo pasa en el sindicalismo. Tenemos una crisis del viejo sistema político que tenía muchos aspectos que todavía perduran de ese viejo sistema. La transición tocó ámbitos, pero no los tocó todos. Y ahora todos tenemos que reeducarnos bajo un nuevo contexto, gradualmente va a ir cambiando, pero es una reeducación que implica un cambio en el comportamiento de los actores y tenemos que tener nuevas claves para leer los procesos políticos, económicos y sociales que tenemos en curso. Y este es un campo. Mientras se rearticulan las nuevas claves, yo voy a interpretar la probabilidad de que el líder del sindicato petrolero, ¿sí?, Carlos Romero de Champs, sea investigado y enjuiciado por una riqueza inexplicable, como se presume, y supongo que se presume bien. Es voluntad de quien encabeza la Cuarta Transformación, porque yo no siento que ahora resulta que los dirigentes alternos de Petróleos Mexicanos tengan la fuerza necesaria, sí la moral, pero no la fuerza necesaria como para llevar a Carlos Romero de Champs a ser pero la investigado. bandera de la corrupción es una excelente oportunidad para el gobierno en turno para deshacerse de estos líderes. Además, recordemos que este señor llegó con el quinazo en el 88. Pero por supuesto, ¿no? por supuesto. Pero fue una sustitución de líderes para que el mismo esquema siguiera funcionando. Exacto. Es más, hasta te diría que peor, porque De Champs fue muy complaciente con las propuestas que le hizo el gobierno. Pues sí, pero porque la Quinas fue vengado porque les hizo cerradita de ojos a los partidos opositores, los candidatos opositores. Bueno, por eso, pero ahí está el problema. Se continuó con el mismo método de control. Pero también puede venir estos estos mecanismos de premio y castigo. O sea, no estamos exentos de que esto pueda pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el surgimiento de estas nuevas centrales también implica también un cambio político muy fuerte de este momento. O sea, es donde tú cambias y le quitas fuerza a estos para darle fuerzas a estos otros. Pero los trabajadores tienen que votar. A ver, no va a ser tan inmediato. Es lo mismo que cuando se hizo la transición, se creó el Instituto Federal Electoral. O sea, tardamos. A ver, dejemos de ser ingenuos. Son juegos de poder. ¿Sí? Son juegos de poder. Son juegos de poder, efectivamente, pero también aquí, en el caso concreto de Pemex, no hay que perder de vista de que una cosa es lo que el Estado como tal quiera realizar y lo otro es que la membresía de ese sindicato lo pueda ejecutar, porque le puede pedir cuentas, puede realizar todas sus sanciones internas y en su caso expulsarlo, como ha sucedido en algunos otros casos de otros sindicatos. Entonces, todavía falta mucho por correr respecto de lo que en su momento quiera hacer el gobierno de la administración actual y lo que quieran hacer internamente los trabajadores miembros de ese sindicato. Así es. Estoy de acuerdo. Hay que pero hay la mayoría de edad a los trabajadores mexicanos. Que implican un cambio de correlación de fuerzas muy distinta. Y el que no quiera verlo, pues
hoy vamos a tener De una buena acuerdo. muestra de que hay cosas que están cambiando. De acuerdo, Sí, ya totalmente. tenemos otra Estamos firma. muy de acuerdo. Dos acuerdos. Son muy Qué bueno. optimistas. No, al contrario, hace un rato me decían que era muy pesimista. No, O sea, yo no soy optimista, entramos yo a soy una zona de realista. conflicto donde va a Simplemente. llegar un nuevo tipo de arreglos que todavía no alcanzamos a dimensionar. Exacto. Pero donde va a haber mucho ¿Les más conceden la jugadores. mayoría de edad a Incertidumbre. los sindicatos? A los a ver. trabajadores, por favor. No, sí, o sea, pero- hay que darles pero a a los ver. trabajadores el derecho a aprender a ejercer sus derechos. estoy No lo han totalmente podido de acuerdo. hacer. No, es que tiene que ser Tiene que evolutivo. El líder sindical tiene que estarse preocupando en regresar a lo básico. Y lo básico, bueno, para conservar Exacto. su membresía se va a preocupar a hacer eso. La empresa se va a preocupar a que efectivamente exista una relación laboral sana. Todo eso necesita ser una nueva relación laboral. Lo que tú decías, Absolutamente. va a desaparecer la Democracia sindical subcontratación. implica que tu dirigente sí se sienta a Ni siquiera negociar de veras. desaparecer, digamos, vamos Regularla. a encauzarla, ¿no? Y eso- O sea, encauzarla. regular. Eso no va a estar fácil. Sí, no va a Bueno. ser fácil, pero al final de Pero, cuentas por sí se va a ejemplo, lograr. los contratos de protección tienen poca vida, ¿eh? Sí, sí, poca vida en adelante. Para empezar, Así en 4 es. años, todos se tienen que renovar, digamos, es el capítulo 23, anexo del TEMEC. Tienen 4 años para que se puedan revisar esos contratos. Se tienen que revisar y eso quiere decir que los trabajadores van a tener que votar y así va a venir la ley reglamentaria. De manera que ese es un principio. Tampoco va a ser de un minuto para el De otro. la Por noche a la favor, yo mañana. les pongo el paralelo con los partidos, porque yo también me temo que los dirigentes que tienen recursos van a empezar a comprar votos de los trabajadores. O sea, no piensen que eso no va a pasar, va a pasar. Pero bueno, es un proceso. Tardamos 20 años en lograr una Pero si elección tenemos- más o menos en un terreno de juego Tenemos grupos de relativamente. golpeadores, ¿para qué los Pe- compramos con votos? Pero No, bueno, sí, porque pero va a ¿para qué ser de inviertes? todo. Va a ser Pero- de todo. Van a usar de todo. Pero Sí, bueno, pero es no, un no, proceso. Es que no, Digo, yo creo nuevamente que el juego es muy complicado. Sí es complicado. No es Pablo. nada más con dinero. Yo No, creo que hay claro que toda una pero articulación precisamente de ese grupos es- de poder. Pero Pero va a haber de precisamente todo. ese es el reto, Pablo. Exacto. O sea, si fuera sencillo, cualquiera lo pudiera hacer. Sí. Pero el chiste es enfrentarnos a eso y que empresas, sindicatos y trabajadores cambien su manera de Mira, pensar a los yo les voy a trabajadores. platicar una volverlos a- anécdota. Yo trabajaba en el CIDE y nos asesoraba Arturo Alcalde. Sí. Cuando las cosas se pusieron muy difíciles, el presidente del CIDE mandó traer a los de la CTC del Estado de Del Estado de México para entrar, y amenazó con entrar a las instalaciones para golpear Al CIDE, Sí, al CIDE, sí, a golpear a los académicos. sí, y te estoy hablando de 1989, no hace mucho. A los académicos. Sí, se hizo tal escándalo que se tuvieron que retirar, pero la amenaza estaba ahí latente. Bueno, Sí, pero no podemos en el generalizarlo. Colmex, en sus Sí, orígenes, sí, no no. quiero recordar los problemas para la emergencia del sindicato del Colmex, no voy a recordar eso, pero esto es una práctica extendida, como la extorsión. Sí, pero En que nuestras no podemos sindicatos generalizarlo. fue una Yo también he práctica tenido extendida, experiencias de negociaciones Sí. con el propio Arturo en la Universidad Sí, de Chapingo, que claro. ahorita estamos señalando, Exacto. en el cual se negocia auténticamente. Exacto. Y no hay el temor de que existen esos- Estábamos negociando auténticamente No, bueno, nosotros, por ¿eh? eso, pero Oye. no todas las negociaciones son con golpeadores. Eso les pasa a los académicos por no saber golpear. ¿eh? Vamos a una pausa. Mejor no lo- Entonces, es como toda una confusión de la Sí, prensa, de lo los único que está comentaristas. sucediendo ahora es de que con los proyectos se está precisando Exacto. un poco más o Sí, clarificando por un supuesto. poco No, más. y reglas del juego, ¿no? Porque, correcto, pero una huelga debería ser un mecanismo, como tiene que ser, para crear un terreno de juego serio, ¿no? De juego con reglas serias, en el sentido que todas las partes Responsables. cooperen. Debería ser eso la huelga, no un arma para destruir al adversario. O sea, cuando ya la huelga Sí. se convierte en un arma de destrucción, correcto. entonces ya estamos pervirtiendo el derecho. O sea, el derecho es otro, es un derecho para una negociación seria. Creemos condiciones para negociaciones serias sin necesidad de la suspensión de labores. Cuando sea necesario habrá que tener el derecho a hacerlo. Pero eso implica un cambio en la cultura. Nosotros tenemos o nada de huelgas o de O pronto todas pueden las venir huelgas, todas las huelgas. porque entonces sí es un choque no frontal puede y ese ser, no es. no puede ser. A ver, Eso nada no más puede dígame así rápido, porque no es el tema de este último segmento. ¿Viene una oleada de huelgas? ¿Una época de intensidad? pasar. Depende. Muchas ¿Cómo tú? variables. Incertidumbres yo sí Sí, diría. tú. Yo creo que se van a incrementar fuertemente,
pero el problema es que puede magnificarse, porque de nada a tener algo puede sonar como mucho. Claro, totalmente. Las negociaciones van a ser sumamente complejas porque los que estaban acostumbrados en una forma de negociar como antes van a decir, tengo que transformar y tengo que demostrarme que ahora radicalizarme. Puede ser que se radicalice y por lo tanto todos necesitamos estar preparados para ello. La doctora Graciela Benzuzán, Jorge Cervantes y Pablo Alcicasa mencionaron un asunto en el segundo segmento, si no mal recuerdo, hablando específicamente del papel que tiene, digamos, el proceso global representado en un tratado de libre comercio. Uno, el TPP que escupió Trump, pero que se le copia el modelito al TEMEC y posiblemente ahora está en las manos de los demócratas, es decir, apoyarse en un capítulo del anexo 23 que hizo referencia a la doctora, para decir, aquí le voy a pisar un callo a Trump y no ratifico el TEMEC. Nada más para pasarle la factura. Yo creo que esta reforma laboral tiene que ver con eso, porque además sí es un requisito que se puso en las negociaciones del antes TLC para que el TEMEC pudiera ser aprobado. Y coincido con Graciela desde el punto de vista que va a ser una negociación complicada, porque depende de qué resultados entregue la reforma laboral, lo que le va a permitir a los demócratas decir o no, México ya cumplió con el requisito que les pedimos, luego entonces votaríamos a favor del TEMEC. Entonces sí se vuelve un elemento de negociación importante. Y en ese sentido, diferente, porque no estábamos acostumbrados a eso. O sea, eso sí abre un paradigma distinto, que de repente las reformas laborales tengan que ser palomeadas por organismos internacionales como la OIT o por legisladores de Estados Unidos y de Canadá. Porque déjenme decirles que las presiones más fuertes no vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá. El uniforme. Sí, claro. Claro. Exacto. Sí, bueno, a ver, tú decías el capítulo 23. Sí, es el capítulo 23 donde están todos los aspectos laborales, pero lo más fuerte no es el capítulo 23, que sí reproduce el capítulo, lo que estaba en el TPP, pero lo más fuerte está en el anexo. Yo nunca vi un anexo en donde claramente se le diga, en un acuerdo comercial, y he revisado todas las cláusulas laborales que han habido en todos los tratados, en donde claramente se le señale cómo debe específicamente reglamentar. No es una norma general de respeten la libertad sindical, no, específicamente se debe de votar, los contratos colectivos deben ser todos revisados en un plazo máximo de 4 años. Por supuesto, está condicionada la ratificación del tratado a la reforma laboral. Y las reglas son muy estrictas y van al voto secreto, universal y directo, voto en la firma de los contratos colectivos. Es decir, apunta al corazón de lo que se identifica desde afuera y de adentro como el peor vicio del sistema laboral mexicano, que son los contratos de protección al empleador. Eso es lo que sostuvo la paz laboral en este país. Esto es lo que sostuvo el salario bajo en el país. Ustedes acuérdense, por ejemplo, la industria automotriz. Casi todo el empleo que se generó en los últimos años es en autopartes. Las ensambladoras tienen contratos reales, con bajo nivel de negociación, porque son sindicatos, todos de la CTM. Fíjense, la CTM controla 16 de 19 contratos colectivos de las plantas automotrices del país. Es decir, el poder en la industria automotriz lo tiene todavía en la mano. Son sindicatos industriales. La CTM. Son sindicatos de empresa o de planta, sí, algunas. Hay una atomización, pero a su vez una incorporación cupular, digamos, de todos esos sindicatos en la CTM. Esa central controla la mayor parte de la cadena de valor a través de todas las autopartistas, junto con otros, de la CROC y de otras centrales. Eso fue lo que explicó el salario en una industria cuya productividad crece, con unos trabajadores que son iguales o mejores que los de cualquier parte del mundo, ganando 10 o 15 veces menos. Y una vez, una entrevista, y voy a contarlo, no es una anécdota porque refleja lo que sucedía, el señor Dieter Neuhauser, vicepresidente de la Volkswagen de México en Puebla, un día me dijo en una entrevista, mire doctora, en este país las condiciones laborales son las que las empresas quieren que sean. Aquí
ni el gobierno ni la CTM se van a oponer si queremos mejorar. Como nadie exige que mejoren, las condiciones las determinamos nosotros. Jorge. Bueno, eso ya es una idea de por qué las exigencias del anexo 23 a México. Es decir, señores, ustedes quieren seguir compitiendo, no van a seguir compitiendo con ese modelo. Un ingrediente más es que vivimos en una gran aldea y estamos influenciados por lo que esté sucediendo en el resto del mundo. Como bien lo decían, está la presión por parte del nuevo Tratado de Libre Comercio y también por parte de Canadá. Pero eso, en adición a eso, necesitamos también mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro y decir si efectivamente es el modelo que necesitamos. Y como bien lo había dicho hace un momento Claudia, perdón, Graciela, mil disculpas, Graciela, sí. Lo había dicho Graciela, lo que se está buscando es si efectivamente ese es el modelo que se tiene y es el que debe de cambiar y debe de modificar para beneficio de los trabajadores, para beneficio del centro del trabajo y para beneficio del país. Ahora, yo dije al principio una cosa importante. Cuando se hizo la reforma de 2012, las empresas decían, yo registro a mis trabajadores con un salario mínimo y les pago por fuera a otros 2, ¿sí? O a otro 1,5, ¿no? Eso evidentemente le ha generado una presión presupuestaria al Seguro Social muy fuerte. La reforma que está proponiéndose es, vamos a checar la base de datos que tiene Hacienda con la que tiene el Seguro Social, de tal manera que obliguemos a las empresas a pagar lo que deben, porque el Seguro Social tiene una presión muy fuerte. Además de la carga del incremento de trabajadores y de las familias que son parte de los asegurados, también tiene la de los estudiantes que han sido asegurados. Y ahora trabajo doméstico. Y Seguro Popular, porque con la desaparición del Seguro Popular, la carga económica se le pasa ya íntegra, que ya la tenía antes, pero no de una manera, digamos, tan radical al Seguro Social. Entonces, parte de la reforma laboral tiene que ver también con la seguridad social. Y esa parte es lo que también obliga al gobierno a modificar la Ley Federal del Trabajo. Es indudable. Es indudable. Aquí el único punto es que en el caso concreto de la subcontratación, se tiene que ajustar y modificar, no desaparecer, simplemente que sea algo real para que se beneficie realmente el trabajador. De lo contrario, no caminamos. Bueno, yo primero agradezco de modo muy especial. Gracias, Pablo. Doctora, muchas gracias, te lo aprecio mucho. El riesgo de haber contraído aquí una gripe infernal con eso. Muchas gracias, Jorge. Permíteme decirte, y espero que no lo consideres una ofensa, le das un área napito tú. Yo creo que sí, nada más me hace falta la piocha aquí, encerrarlo. ¿Y el dinero? ¿A poco no? Se parece, ¿verdad? ¿A poco no se parece? Sí. Yo dije, bueno, no vendrá disfrazado de especialista. No. Llevo 30 años nada más dedicándome a la materia. Bueno, que sabes que tú ya puedes ir a votar al Senado. Ya, muy bien, en ausencia de... Muchas gracias, Jorge. Un placer tenerte aquí. Un placer seguir discutiendo, siguen hablando del asunto que es fundamental. Habíamos dicho, y creo que confirma la calidad de esta mesa, el país va a cambiar de manera muy importante en el 2019 en el factor trabajo. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien.